Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias. Hola, Sergio. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Cuando ustedes dispongan. Hola Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, si les parece, estamos todos listos, podemos comenzar. Bueno, quiero darles primero la bienvenida a todos a este nuevo webinar organizado por la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, esta vez convocados en torno al caso Vicentini, tema de profunda actualidad que ha suscitado enorme controversia en el público. El webinar ha sido coorganizado con el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a cargo del licenciado Gustavo Tarragona, aquí presente, con el Departamento de Ciencias Económicas a cargo del magíster Marcelo Golti y por el Departamento de Derecho que dirijo. Queremos agradecer a los expositores por su generosidad en aceptar la invitación a compartir sus opiniones desde distintas ópticas. Trataremos que nos brinden algunos conceptos que nos permitan entender y analizar un poco más este caso tan controvertido. Como hoja de ruta, este webinar va a contar con 3 exposiciones de unos 15 a 20 minutos cada una. Comenzaremos con el doctor Jorge Agostino, quien desarrollará algunos aspectos constitucionales que presenta el caso. El aspecto técnico concursal lo abordará seguidamente el doctor Sergio Ricciardo. Y por último, el magíster y licenciado Ricardo Armosida expondrá algunos aspectos y consecuencias políticas que se desprenden de la cuestión. Luego abriremos a preguntas del público. Por una cuestión de orden, solicitamos que mantengan los micrófonos cerrados y que las preguntas sean enviadas al chat de la reunión para que luego las vayamos leyendo, así cada uno de los profesores las pueden ir respondiendo. Estimamos que el webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, finalizando alrededor de las 19:30. Ahora bien, como previo a todo esto, tenemos el agrado de contar aquí con la presencia del decano de la Facultad Teresa de Ávila de la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctor Martín Acevedo Miño, quien nos dirigirá unas breves palabras. Martín. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este espacio de debate y discusión de temas tan actuales. Agradezco en primer término a los directores de los 3 departamentos involucrados por la organización, que realmente, bueno, ha llevado su trabajo, lo organizamos hace relativamente poco tiempo. Como la mayoría de las instancias de debate sobre temas de actualidad, ¿no? Aparece un tema y la facultad trata de brindar el espacio para que este pueda ser discutido y abordado desde el punto de vista académico. Teniendo especialmente en cuenta que nuestra facultad tiene esa particularidad, que tiene 4 departamentos con, bueno, especialidades diferentes, y aquí se da la singular situación que esta temática resulta de relevancia especialmente para los departamentos de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Derecho. Así que vaya entonces mi agradecimiento a los señores directores. Asimismo, agradezco también a los 3 profesores que tan gentilmente han aceptado participar de esta instancia de intercambio académico, por la disposición que pusieron desde el minuto 1. Muchas gracias realmente.
y muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta tarde. Esta instancia, como decía recién, de discusión académica sobre este tema de la agenda pública nacional, se enmarca en una saga de conferencias que habrán visto desde nuestras redes, desde nuestra página, que venimos organizando en conmemoración a los 10 años de la fundación de la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina, que es la sede Paraná de esa universidad. Así que bueno, hay muchos motivos para estar contentos de que nos reunamos esta tarde, de la temática que nos congrega, y además, bueno, de todos los amigos que se han acercado a compartir esta propuesta, y por supuesto el invalorable apoyo de los profesores que van a disertar esta tarde. Muchas gracias a todos, y bueno, quedamos atentos a la exposición de cada uno de los invitados. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, así que ahora seguidamente vamos a pasar a la exposición del doctor Jorge D'Agostino. Les resumo un poquito el extenso currículum del doctor D'Agostino. Es abogado, es doctorando en Ciencias Jurídicas, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, y es autor de la Constitución de Entre Ríos comentada. Así que, Jorge, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me siento halagado en compartir con dos prestigiosos compañeros de trabajo y profesores de la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Tarragona por encarar esta cuestión. Esta cuestión no es complicada. Esta cuestión es compleja. Desde el punto de vista del derecho constitucional, no quedan demasiadas dudas respecto al funcionamiento del impacto del decreto de necesidad de urgencia 522/20 y lo que él dice en relación a la intervención de la empresa Vicentín, a la ocupación anormal de la empresa Vicentín durante un plazo determinado y el anuncio de la expropiación. Como corresponde, lo que voy a decir es lo que voy a decir. El decreto 522/20 del presidente de la Nación es inconstitucional. Voy a decir por qué, no porque a mí se me ocurra, sino porque lo ha dicho la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo dice la Constitución Nacional, interpretada por la Corte, y lo dice la propia ley. Deviene inconstitucional el decreto porque ha sido dictado sin las condiciones que el artículo 99, inciso 3, establece para las emisiones de la actividad legislativa por parte del Poder Ejecutivo, que en general son insanablemente nulas, y en particular solamente pueden darse cuando se dan las características especiales de la necesidad y urgencia. Como la necesidad y la urgencia son dos conceptos que no están descriptos, definidos, como decimos nosotros. Una cosa es el concepto y otra cosa es la definición. No hay una definición de necesidad y no hay una definición de urgencia. Por esto, quienes estamos en la academia tenemos que resguardar exclusivamente del punto técnico constitucional, porque si no mezclamos. Entonces hablamos de la inconstitucionalidad del decreto y del avance sobre la propiedad privada. Eso es mezclar. No se tiene que hablar de las dos cosas en común porque hay conceptos subjetivos sobre el avance de la propiedad privada. Y ese concepto subjetivo no me cabe analizarlo a mí aquí, independientemente de cada uno de ustedes, puede tener la visión de que si le gusta o no le gusta la decisión de expropiar. Acá no estamos hablando de criterios de tipo político, sino exclusivamente
de criterios constitucionales. En estos momentos el Congreso está funcionando, de manera que para el caso de que se pretenda iniciar un proceso legislativo, se debería haber enviado un proyecto de ley que involucre a la empresa Vicentín. Sin embargo, se dictó un decreto de necesidad de urgencia. La Corte ha dicho, lo dijo ya en Berrocchi en 1999, que es el caso testigo, el fallo Berrocchi es el caso testigo. Les hago un paréntesis. Nosotros tenemos, antes de la Constitución de 1994, no decía nada la Constitución sobre decreto de necesidad y urgencia. Después de la Constitución del 94 está el artículo 99, inciso 3, en donde establece las características generales para la emisión de actos legislativos por parte del Poder Ejecutivo. Pero nos falta todavía la ley reglamentaria. De 1994, recién la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia se dieron en el 2006. De manera que los fallos, como por ejemplo Berrocchi, que es del 99, Risolía del Campos del 2000, Smith dentro de la crisis, ¿se acuerda? El caso Smith, el de los $200.000 del correntino que los tenía en plazo fijo, y consumidores argentinos, que para mí es el clave porque está justamente determinado en el año 2010 las causales por las cuales el Poder Ejecutivo podía emanar decreto de necesidad y urgencia y cuándo no. Estos casos son los que reglamentan el funcionamiento de la actividad de urgencia y necesidad del Poder Ejecutivo. La Corte en Berrocchi, decía, estableció claramente que la necesidad y la urgencia no es del Poder Ejecutivo, sino del contexto. No es porque el Poder Ejecutivo está ansioso para emitir una declaración de necesidad y urgencia, está habilitado para decretar. No es así. Es el contexto, que obviamente siempre va a ser subjetivo, el que determine, y después será la Corte la que dirima si ha sido o no correcta la emisión. Dentro de, todavía no cerré paréntesis, dentro de este análisis subjetivo está la cuestión del anuncio de expropiación de la empresa agropecuaria. Estas situaciones están basadas en un criterio político que no vale dentro del constitucionalismo analizar, porque son lo que los norteamericanos instalaron como doctrina de las políticas questions, y que nosotros decimos cuestiones políticas no justiciables. Nadie puede justiciar la utilidad pública de un bien en donde el Congreso de la Nación establezca cuáles son las causales para la determinación previa de la utilidad pública conjuntamente con la indemnización. De manera que el régimen legal de la 26122 del 2006, mala ley, como dato ilustrativo a los oyentes le digo, una mala ley, porque no se ajusta al espíritu de los convencionales constituyentes del 94, que establecieron al decreto de necesidad y urgencia como un acto concurrente del Poder Ejecutivo con la del Poder Legislativo. Se emite el decreto de necesidad y urgencia y se convalida o no convalida por el Congreso de la Nación. Lamentablemente, como anécdota, tengo que contar que la presidente Cristina Fernández era senadora, y el senador Terraño tenían dos muy parecidos, casi idénticos proyectos para reglamentar los DNU en su momento, que después no fueron llevados a cabo como se había ideado. Es decir, el decreto de necesidad de urgencia, como Ortiz Pellegrini lo estableció en su intervención en la Convención Constituyente, en caso de que el Congreso en un plazo predeterminado no lo establezca como válido o inválido, es inválido. Sin embargo, la ley estableció, siguiendo a la Constitución, 10 días el jefe de gabinete envía el DNU a la bicameral,
En 10 días la bicameral tiene que anunciar a ambas cámaras. Cualquiera de las cámaras puede convalidarlo al decreto, pero se necesitan las dos para rechazarlo. Pero no dice nada si no dicen nada. Si el decreto de necesidad de urgencia se reserva en el Congreso, el decreto se aplica desde el momento en que es publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial. Imagínense las connotaciones de derechos adquiridos que genera un decreto emanado del Poder Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial y que está en trámite. Está en trámite en la comisión bicameral, que recibe a los 10 días, siempre recibe a los 10 días, y emite opinión a los 10 días, pero la Constitución puso una palabra que para el Congreso no existe, la palabra inmediato. Se los digo por experiencia. No existe en el Congreso la palabra inmediato. Entonces, inmediatamente tiene que resolver, y si no lo resuelve, queda convalidado, como está convalidado el decreto de necesidad de urgencia. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, podrá dictar el decreto de necesidad de urgencia. No se nota en el contexto, no se nota que haya una necesidad y una urgencia de tal medida que exija al Ejecutivo a intervenir por una vía, intervenir por 60 días la empresa de Reyardo, Te estoy mirando a vos, Roberto, y dije, Sergio, te estoy mirando a vos y dije Reyardo. No tiene empresa Reyardo, así que no le van a intervenir nada. Quédense tranquilos. La empresa Vicentín, quise decir, estaba embalado. Entonces, frente a estas circunstancias, estamos viendo que un DNU está involucrándose en el contexto de un concurso preventivo. No voy a hablar de eso porque aparte que no lo sé, yo hablo solamente de derecho constitucional, pero sí lo va a desarrollar seguramente el doctor Reyardo. En un contexto del concurso preventivo, en donde hay un desapoderamiento de los bienes por parte del síndico que le deja seguir administrando a los titulares, pero ahora viene una norma jurídica emanada de un decreto que se involucra sin necesidad, sin urgencia, sin necesidad y sin urgencia, se involucra en un aspecto estrictamente reservado al Poder Judicial. La Corte ha dicho, lo dijo en Berrocchi y después es repetido en los otros casos que le di, como por ejemplo el último, les repito para que no se lo olviden, de consumidores argentinos, donde se exponen los requisitos para los DNU, de que no tiene que estar el Congreso de la Nación en funciones. Pero puso una exclusión. Acuérdense que Berrocchi es del año 1999, que no existía la ley que salió recién en el año 2006. En Berrocchi dijo, no tiene que estar en funciones el Congreso, y si está en funciones el Congreso, debería ser una situación tan anormal y una anomalía institucional de tal profundidad que merecería reconocerse la actividad inmediata del Poder Ejecutivo, porque el trámite legislativo ordinario llevaría más tiempo como para resolver una cuestión inmediata. El Congreso funciona. Si el Congreso funciona, entonces, además de haberse dictado un DNU fuera de los parámetros de los test de constitucionalidad emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también está violentando el 99, inciso 3, porque el Congreso debió haber actuado por vía de la ley. Hay un tema más, el tema de la intervención de la empresa. Las empresas, nosotros no tenemos una regulación de que cuando el Estado puede intervenir
empresas privadas o empresas públicas, o empresas de capital estatal mayoritario o minoritario, pero sí lo tenemos registrado en el artículo 109 de la Constitución Nacional. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, y la está ejerciendo, porque si yo fuera el concursado, yo fuera el titular de la empresa Vicentín, ¿puedo vender todos mis bienes a quien se me antoja? No, tengo que tener el funcionamiento del plexo normativo concursal con la orientación y la dirección de un síndico. Por lo tanto, ahí hay una cápsula que el Poder Judicial, a través del juez del concurso, restringe la actividad de cualquier otro poder, salvo el judicial, a través de la intervención judicial, salvo el judicial. Y cuando el presidente interviene sin contar, otra vez, no hay connotación política acá, no hay connotación política, pero sin contar con qué es lo que va a hacer con los bienes, cuál es la idea de la intervención, porque fue una cosa casi muy rápida la decisión tomada, y sin contar la ley que tiene derecho el presidente a mandar un proyecto de ley de expropiación de Vicentín. Que después haya quienes no gusta, es un tema que no les gusta. Quien haya, que los que les gusta, les gustará que les expropien una empresa que puede tener incidencia en el mercado, que puede ser dadora de precios de testigo. Esa es otra discusión. La discusión es, ¿puede el presidente de la Nación, por un decreto de necesidad de urgencia que no reúne los requisitos reglamentados por la doctrina judicial de la Corte, intervenir en la cápsula del concurso judicial de una empresa? No puede. No, directamente no puede, de manera que hay una violación del artículo 109, porque no se puede arrogar el conocimiento de causas pendientes, no se puede arrogar o restablecer las causas fenecidas, y no puede intervenir en una causa, y está interviniendo en una causa. Y si eso ocurre, desde el derecho constitucional, se podría analizar la suma del poder público. Y ahí violaría el artículo 29 de la Constitución Nacional. Se podría analizar la suma del poder público porque le estamos permitiendo desde el Poder Judicial que intervenga el Poder Ejecutivo en un ámbito que no le compete, fundamentalmente por el concurso preventivo casi quiebra de la empresa, que no lo podemos saber, porque en una de esas la rescataban, la podía expropiar y pagar toda la deuda el gobierno. ¿Puede? ¿Está habilitado a pagar? Bueno, el tema final de mi exposición, generadora de dudas, más que de una conferencia, yo les cuento una cosa. Cuando estudiamos con los alumnos, lo primero que yo le pregunto es, dada la idea dentro del legislativo o del ejecutivo de expropiar, ¿cuál es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza por obligación constitucional a quien pretende expropiar? Entonces los alumnos dicen, bueno, si va a servir, si no va a servir, si tiene utilidad pública, si le pagaron al tipo que le expropiaron, si no le pagaron, se hace juicio si no le pagaron porque le pareció menos. Entonces, siempre hay uno que está más avispado que los otros y me contesta, si tiene plata. Lo primero que tiene que hacer es saber si tiene plata. Entonces, ¿cuál es el punto que se ha violado acá? Nosotros, amigos, no tenemos presupuesto. Por disposición del señor presidente, que me parece que encima después con la pandemia me dio la impresión de que era razonable lo que está planteando, pero en la administración pública no tenemos presupuesto. Estamos funcionando con el presupuesto del 2019 y no tenemos presupuesto 2020. Ni en el presupuesto del 2019 existe la previsión presupuestaria para poder pagar lo que el proyecto de ley de expropiación
debería tener previsto en virtud de la aplicación del artículo 17 de la Constitución Nacional. Es una cuestión compleja, no es complicada porque la ley tiene las respuestas. Las respuestas políticas se dan en lo político. Las respuestas subjetivas sobre cada una de las ideologías que pudiesen funcionar se dan ahí. No tiene nada que ver con el cumplimiento del decreto 522. ¿Lo pudo haber hecho el presidente? Sí, lo pudo haber hecho con una ley que establezca la intervención, con una ley que establezca por 60 días, dice el decreto, la intervención por 60 días en una ocupación anormal. Como ustedes saben, hay ocupaciones normales y ocupaciones anormales. En una ocupación anormal. En la ocupación anormal, nada dice la ley de expropiaciones respecto a que tenga que ser declarada la utilidad pública. Cuando la ocupación es normal, sí, se tiene que declarar la utilidad pública y luego se ocupa. De manera que el planteo de la ocupación, si hubiese podido ser, no le vería, yo de acuerdo al rango de datos que les estoy dando, de acuerdo a lo que yo pienso humildemente, no le vería ningún inconveniente de haya hecho por ley. Sí es un antecedente pernicioso cuando, déjenme decir algo, a mí me parece que Fernández fue el primer presidente que dictó un decreto de necesidad, el 297, el decreto que declara la pandemia, que es realmente un decreto de necesidad y urgencia. Jorge, ahora, los decretos de necesidad... Un minuto para... Los decretos de necesidad y urgencia del presidente Alfonsín, los decretos de necesidad y urgencia en exceso del presidente Menem, que fueron las bases de la incorporación del decreto de necesidad y urgencia en el 99, inciso 3, fueron una restricción, no una habilitación. Está dicho en Consumidores Argentinos por la Corte, fueron una restricción. No fue una habilitación para que el presidente intervenga en la emisión de normas legislativas, sino una restricción que debe cumplir los requisitos de la necesidad y urgencia, que aquí no se cumplen, y se da todo un proceso de ilegalidad para sostener una posición política que creo yo que se hubiese podido dar de otra manera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy clara tu exposición. Ahora vamos a seguir con los aspectos concursales de la cuestión, a cargo del doctor Sergio Reyardo. El doctor Sergio Reyardo es abogado, especialista en Derecho Comercial, en el área de Derecho Bancario, es ex conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Es profesor de la carrera de abogacía de las materias concurso de quiebras, títulos valores y derecho societario de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Fue director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Es miembro honorario del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Fue consejero en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Es profesor titular de grado y del posgrado de la Sindicatura Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y es miembro del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Así que, Sergio, si querés comenzar tu exposición. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización esta interesante idea, que además de leer y algo como de la cuestión, un tema tan interesante, también compartir con gente querida, sobre todo. Sergio, Sí. se está escuchando un poco cortado. A ver. Apaga el video, Sergio. Apaga el video. ¿Apago el video? Fíjate si puedes apagar el video. ¿Ahora? ¿Escúchame mejor? A ver, ¿Escucha mejor?
Ahora sí, Sergio, ahora sí. Bueno, voy a ir directamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es ubicarnos en la situación económica del sector. Sergio, no se escucha directamente. Bueno, si les parece, licenciado Hermosida, si le parece, a lo mejor podemos, hasta que él restablezca un poco la conexión, pasar a la exposición suya. Y bueno, y vemos a ver si Sergio puede solucionar su problema de conexión. Ahora, entonces, el magíster licenciado Ricardo Hermosida es licenciado en Relaciones Internacionales, es máster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona, es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y Flaxo, Argentina, es profesor en la Cátedra de Economía Internacional en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA Paraná, es actualmente coordinador general de gestión en el Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos, fue coordinador de comercio en la Subsecretaría de Comercio del Gobierno de Entre Ríos y fue director general de Industria y Parques Industriales del Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Así que muchas gracias, Ricardo, por estar acá. Y si te parece, comenzá con tu exposición y vemos si podemos solucionar lo de la conexión de Sergio. Cómo no, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de participar en la misma, aparte compartir, digamos, el ámbito con gente tan prestigiosa, tanto los que están exponiendo como el resto del auditorio virtual. Obviamente yo para tal fin me traje acompañado de una presentación, porque si no, por ahí me disperso mucho, que me ayuda, digamos, a entender un poco. No sé si todos alcanzan a apreciarla, ¿se comparte bien? ¿Qué es lo que...? Está bien. Ok. Es muy interesante porque acá, digamos, más allá aparte de los aportes de Agostino y Ricciardo, de una visión legal, este tema de Vicentín nos trae a colación una puja muy contemporánea, si se quiere, que tiene que ver con, en la actualidad, los alcances o la vinculación o la interacción que existe entre lo que denominamos capitalismo global y los modelos de desarrollo endógeno. Es muy cierto lo que dice Jorge, lo que dice Agostino, respecto a que el contexto de esta situación es siempre subjetivo. Pero también es cierto que desde la academia, lo subjetivo tratamos de objetivarlo a través de la presentación de datos, que es lo que nos permite tener un margen mucho más por encima de las percepciones individuales o parciales de lo que está sucediendo. Y también, de escucharlo a Jorge, había otra cuestión que me parece muy importante, muy interesante, muy de la ciencia política, que son los alcances del derecho. El derecho interno tiene un alcance, digamos, manifiesto en el ámbito de un Estado, pero el capitalismo, por su propia lógica y evolución, tiene un alcance que supera las instancias estatales, y creo que el caso Vicentín nos permite discutir o poner en situación este fenómeno, que no es un caso único de la Argentina, sino es un fenómeno que acoge o afecta a todos los países que están bajo este esquema, que en la actualidad son todos. Yo siempre digo en clase que el capitalismo no es bueno ni malo, el capitalismo es amoral. Sería ideal, como el Papa Francisco indica, que el capitalismo tenga una visión ética o una acción ética, pero lamentablemente por cuestiones lógicas intrínsecas, el capitalismo está movido por el afán de lucro. Y la moralidad queda muy relegada del afán de lucro, y creo que también en este caso ponemos en situación ese elemento. A ver, no me permite avanzar. Ahí está. Veamos cuál fue la evolución del capitalismo y el Estado moderno. Esto ha sido una evolución asincrónica. Más o menos los dos surgen en una misma época, siglo XVIII, capitalismo a fines del siglo XVIII. Sin embargo, el Estado de Derecho, que es el Estado moderno, mantiene desde entonces una estructura estable.
sin grandes modificaciones, que son los pilares lógicos del Estado de Derecho tal como conocemos, donde el rol del derecho propiamente tiene una función fundamental. Sin embargo, a la par, el capitalismo, en el mismo periodo de tiempo, tuvo 4 revoluciones industriales. O sea, cambió sustancialmente su forma, su modo de articularse con la sociedad. A principios del siglo XX, un autor que está muy poco leído y me parece muy interesante, Joseph Schumpeter, nacido en el 83, muerto en 1950, él veía esta superación, esta evolución del capitalismo, de la idea de capitalismo romántico, donde el empresario está vinculado a su actividad productiva y más allá del afán de lucro, tiene, digamos, como un imperativo categórico que hace que esa actividad prospere y crezca. Y el capitalismo, por cuestiones intrínsecas, evoluciona hacia un capitalismo gerencial y corporativo. El predominio del siglo XX, la sociedad anónima, es esta figura del capitalismo gerencial y corporativo, que en definitiva y en síntesis, lo que hace rompe los vínculos entre el capital y el trabajo. Y la empresa pasa a ser para esa sociedad anónima un negocio más, independientemente de lo que haya detrás de ese negocio. Cuando se quiere, siendo una cuestión cuasi filosófica, el capitalismo pierde sus componentes morales originales que están muy bien descritos en Adam Smith, John Stuart Mill o David Ricardo. Y en este sentido, el autor dice que esta situación, esta evolución hacia el capitalismo gerencial y corporativo, predominantemente la sociedad anónima, es una falla estructural intrínseca del capitalismo. Y esta situación evoluciona o se profundiza a partir de la década del 50 y es lo que llegamos al día de hoy. ¿Qué característica tiene este capitalismo corporativo? Predominantemente es un incremento constante de las utilidades a través de la mayor eficiencia, es llevar al extremo la eficiencia del modelo fordista y postfordista para lograr la mayor cantidad de recursos posible o la mayor utilidad que se puedan generar. En esa evolución deriva la transnacionalización de las empresas, o sea, la superación de la instancia del capitalismo nacional hacia un capitalismo más allá de las fronteras, el predominio de las empresas transnacionales. Y fundamentalmente en el último 30 años el predominio de este tipo de modelo a escala global. Es decir, es llevar esa idea de principio del siglo XX de Schumpeter sobre el capitalismo corporativo a una escala mundial. De la cual un país como la Argentina no está fuera de esto, es decir, está tan vinculado como cualquier otro país del mundo, sea desarrollado o no sea desarrollado. ¿Qué incidencias tiene esto? Que hoy por hoy, si miramos las empresas más grandes, transnacionales más grandes que están operando, compiten algunos, son más grandes que los estados. Si queremos ver de esta lista que hago, los primeros 5 países, los primeros 4 países son 2 veces el Producto Bruto de la Argentina. La quinta empresa que figura en este ranking al año 2019 es un PBI medio de la Argentina. Y de la sexta a la décima es exactamente el equivalente a un Producto Bruto. Es decir, una sola empresa de carácter nacional que produce lo mismo o genera los recursos iguales a un país. Esto es un dato nuevo, inédito, digamos, en el trayecto de la historia de las ideas. Es decir, es un elemento que no podemos dejar de atender cuando analizamos la evolución del capitalismo y la capacidad de regulación o de control que tiene el Estado. ¿Y esto a qué llegó? ¿Qué consecuencias tiene? Una, ya la dije, que algunas empresas son más grandes que los países, que compiten de esta manera con las capacidades estatales de regulación. Regulación que no quiere decir intervención. En todo país, incluso los más libres o free market, la regulación existe, porque la regulación es la no intervención, si se quiere. O sea, regulación, el capitalismo necesita determinadas regulaciones para que funcionen, sean más obvias o menos obvias, pero existen. Lo que sí en esta situación, en esta descripción rápida que estoy haciendo, se observa que estas empresas transnacionales compiten con esas capacidades estatales. Y hay veces que imponen ciertas capacidades estatales. Por otro lado, la perspectiva global de las empresas transnacionales que lleva a un relajamiento de las regulaciones estatales. El Estado pierde capacidad de incidencia sobre la perspectiva de este tipo de empresas. Esto tiene 2 derivaciones fundamentales. Por un lado, hacen que el sistema económico mundial sea más inestable, porque el Estado relega capacidades ante esta situación de las empresas transnacionales, y por ende no es casual que la propensión a crisis sea mucho más recurrente en la actualidad que hace 50 o 60 años. Es decir, del 1929 la próxima crisis mundial que hubo fue en el año 73, 71-73. O sea, y del 73 para acá, cada 3-4 años existen crisis, o algunos autores hablan de el capitalismo en crisis permanente. Tiene que ver con esta descripción, este paneo que estoy haciendo.
¿Cuál es la situación de Argentina en este contexto? Como todos sabemos, la forma de insertarse que tiene la Argentina en el mundo, en la economía mundial, es a través de la exportación de determinado tipo de bienes, vinculados por lógicas razones naturales y comparativas a las capacidades físicas que tiene, vinculadas sobre todo al sector agropecuario. Es indudable eso, y es un dato objetivo, absolutamente no cuestionable, que está por fuera de cualquier lógica subjetiva. Sin embargo, vemos que en esa evolución, en el mercado donde Argentina tiene un rol preponderante, tanto sea como proveedor o formador de precios, se observa a lo largo de esta línea de tiempo 2004-2019, que Argentina está en un proceso de fuerte primarización de la economía. Si vemos, no sé si alcanzan a ver los colores, en la línea violeta o muy tenue, que es combustible y energía, un fuerte proceso de declive en lo que respecta a exportación, en cantidad exportada, en toneladas, una cuasi meseta o una constante en lo que son manufacturas de origen industrial, y lo muy interesante lo que se ve acá arriba, lo que respecta a productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, donde más o menos hay una evolución similar, salvo la crisis de 2009, y después se mantiene casi una cercanía, a veces un poco más la MOA y un poco más a veces los productos primarios, y sin embargo a partir de mediados del 2015, fíjense cómo se da una brecha que se observa mucho más contundentemente en los 2019, donde se da una propensión mayor a la inserción argentina en el mundo a través de productos primarios. Entre otras consecuencias que no vienen al caso, esto implica una participación mucho menor de la generación de valor agregado y una dependencia mucho más grande de bienes que no necesitan ningún tipo de intervención más allá de cosecharlos, levantarlos del campo, llevarlos al barco, hacer un pequeño proceso de primera transformación y salen. Es una caracterización objetiva de la realidad argentina, independientemente de las políticas de turno que lo llevan a eso. Es un dato. En el mismo sentido, fíjense, en el año 2019, Argentina, un récord en años, exporta más de 70 millones de toneladas de granos, harina y aceite, esto como derivados, manufacturas de origen agropecuario derivados de granos, que eso se concentra en una zona geográfica muy específica, en lo que es Gran Rosario y zona de influencia, uno de los principales polos bioenergéticos o bioalimentarios del mundo, donde 6 empresas explican el 65% de estas 70 millones de granos, de las cuales estas 6 primeras, 2 son con casa matriz en Estados Unidos, una en Holanda, una en China y 2 argentinas, una de ellas bizantina. Y si vamos a un ranking de las 10 empresas que más exportan, estas 10 empresas explican el 90.3% de la exportación argentina. ¿Qué nos está diciendo esto como dato objetivo? Que el mercado en la Argentina, el mercado de granos, el mercado de exportación, es un mercado altamente concentrado, podemos decir, y no lo uso en tono peyorativo, un mercado altamente cartelizado o oligopólico. ¿Y qué pasa cuando existen estas situaciones de mercado en la economía? El mercado es oligopólico. Hay un control de la oferta, por ende son formadores de precios internos para lo que es el consumo del mercado interno, pero también formadores de los precios de compra, quienes quieren exportar esos bienes, que no lo hacen directamente, sino a través de estas empresas, y en definitiva terminan siendo marcando un precio de referencia para aquellos productores pequeños o cooperativas que no tienen posibilidad por escala de acceder a los distintos mercados, sean internos o externos. Insisto con la primera idea, acordémonos que esto no es el capitalismo no es altruista, sino que busca costo-beneficio. O entonces a las empresas que están en este tipo de mercados, en estas situaciones, es una situación predominante, hegemónica, y les conviene, y obviamente lo que les conviene, que haya una mayor apertura del mercado a nuevos jugadores, porque cambian estas condiciones, son beneficiosas para aquellos que lo controlan. Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Países como los Estados Unidos, que para muchos es un modelo de economía, a principios del siglo XX, fin del siglo XX, son las leyes antitrust, que eran leyes antimonopólicas, puestas por un conservador como Theodore Roosevelt, venía a romper eso. La Argentina, segunda década del siglo XXI, todavía estamos con esta situación similar a la del modelo de 1880. Pero bueno, situaciones y vicisitudes de nuestra realidad. ¿Qué pasa cuando en esta situación argentina, vuelvo de hecha la digresión? La mayoría de las 6 más grandes son empresas transnacionales con sus casas matrices en el extranjero. Una lógica de las empresas transnacionales es la remisión de utilidades a las casas matrices. O sea,
Es lógico para que se mantenga la sustentabilidad de ese tipo de empresa. Y por ende, este tipo de empresas lo que requieren, o cuanto más cómodos se sienten en este flujo, es cuando menores controles estatales existen. Argentina, por su parte, como país, por su perfil productivo, parte de sus ingresos derivan de las exportaciones. Tenemos un subdesarrollo de las capacidades industriales y a la vez el 75-80% del Producto Bruto Interno se explica por el consumo interno, o sea, por el mercado interno. O sea que eso nos hace muy dependientes de una serie de insumos insustituibles, bienes de capital, tecnología bien determinado, que necesariamente tienen que ser incorporados vía importación. Entonces, una parte de lo que se genera de ingresos por exportaciones se utiliza para pagar, entre comillas, esas importaciones. Que esto no implica un apropiamiento, o una apropiación, mejor dicho, por parte del Estado, sino lo que es necesario, esa remisión de utilidades hacia el país para equilibrar contablemente las cuentas nacionales de ese país. Si no se accede por esta vía, liquidando divisas en el mercado interno, obviamente la otra forma de equilibrar las cuentas del país es a través del endeudamiento. En la economía no hay muchas más variables que esa. Entonces, una manera que tienen los países o las economías para equilibrar la cuenta de balanza de pagos es regulando la liquidación de divisas en el mercado interno, poniendo fechas para la liquidación de tales divisas en este mercado, que cubre la demanda de dólares internos o de cualquier moneda fuerte a nivel interno. Esto es una realidad de la República Argentina, del modelo agroexportador para allá. En noviembre del 2017, a través del decreto 893 de ese mismo año, hay un cambio en las reglas estatales. A partir de ese decreto, los exportadores de bienes y servicios están legalmente autorizados para dejar afuera del país hasta el 100% de las divisas de exportaciones en cuentas bancarias del exterior y para siempre. Ni más ni menos. ¿Esto qué genera como causa o como consecuencias más que causa? Un proceso de fuerte drenaje de recursos hacia el extranjero, tanto sea de los bienes que se exportan como de las divisas. Si nosotros tenemos una actividad lucrativa, que vendemos zapatos, nosotros entregamos zapatos y la persona que nos adquiere los zapatos no nos paga, tenemos un problema. Entonces quiero llevar la analogía a la situación de la economía país. ¿En qué deriva este proceso de exportación de bienes y la divisa fuera del país a un déficit brutal de la balanza de pagos? No hay divisas genuinas y por ende se recurre al endeudamiento. Pongamos en fecha, noviembre del 2017, y a partir de noviembre de 2017 a primer trimestre del 2018, es el fuerte proceso de negociación con el Fondo Monetario y un proceso más que importante de endeudamiento del país. ¿Para qué? Para cubrir un déficit de divisas que las exportaciones no lo podían sostener, porque incluso el mismo Estado, relajando su capacidad regulatoria, le permite a aquellos actores dejar las divisas afuera. A modo de ejemplo, entre 2015 y 2019 salieron del país 86.000 millones de dólares en la concepción, en términos de cuentas nacionales, de formación de activos externos. Algún observador cínico diría cuánto de esto es fuga de capitales, pero lo dejo al margen. ¿Qué equivale a esto para tener en términos objetivos 86.000 millones de dólares? Son 3 años y medio en materia de importaciones de bienes y capital e insumos de uso difundido. En términos generales, este drenaje de capital implica un condicionamiento estructural a la capacidad de un desarrollo productivo nacional, entre otras cosas. Ni que hablar del equilibrio de cuentas, fundamentalmente, entre ingreso y egreso de una economía. Y acá es donde entra Vicentín, SAICE. ¿Qué es Vicentín? Vicentín es una empresa argentina que inicia su actividad en el año 29 en Avellaneda, Santa Fe. En el año 2019 pasa a ser la exportadora número 1 de ese pequeño club de 6 o 10 exportadoras que explican el 90% de las exportaciones. Vicentín es la número 1. Y exporta el 85% de lo que factura. Es una empresa con este perfil muy vinculada a la visión de exportación. En 10 años, esta empresa, de 2009 para acá, tuvo un fuerte proceso de diversificación de actividades vinculadas a la matriz, pero de otros sectores, digamos, de alimentos y afín. Y un fuerte proceso de translatinización, perdón por que haberme trabado, que es la primera fase de transnacionalización que tienen las empresas en América Latina. ¿A dónde se hace fuerte? En Uruguay y Paraguay. Con actividades articuladas en ambos países por razones
logísticas, comerciales y productivas también. Y en la Argentina, en este contexto, es una empresa que emplea alrededor de 6.000 trabajadores, 2.100 y pico en la industria aceitera, 900 y pico en la industria algodonera, algo más de 300 en la industria vitivinícola y 2.000 en la industria frigorífica. Estas son, no las voy a poner en detalle a cada una, algunas de las empresas que componen Vicentín SAIC. Y este mapa o este organigrama es Vicentín SAIC y Vicentín Holding Group, que es la compañía que se arma fuera del país, pero está vinculada, obviamente, se nutre de los recursos que genera Vicentín SAIC, que es la actividad madre, si se quiere. Y si uno alcanza a ver los porcentajes de participación, no es una sociedad anónima en un sentido anglosajón, sino que una sociedad anónima donde hay una fuerte participación de los accionistas originales. Salvo en algún caso, como puede ser Renova, que lo hace con Glencore y otras empresas más, pero en general es un fuerte proceso de diversificación de actividades, pero sin tanta apertura en el paquete accionario. Lo que sí vemos es una empresa que toma un carácter de corporación. Y acá nos lleva a la situación que es el tema que nos trae hoy, que a mí me toca hablarlo de la ciencia política. ¿Y esto qué le pasó a Vicentín? Siendo la primera exportadora en un contexto de, dadas las condiciones para seguir exportando, de baja regulación estatal, siendo la número uno, un proceso de fuerte internacionalización, formadora de precios y demás, en un mercado oligopólico que no aparecen jugadores que le puede complicar el mercado, en el año 2019 se da un punto de disrupción. En este año, Banco Nación y otros bancos le hacen una serie recibe la empresa una serie de empréstitos para refinanciar exportaciones, fundamentalmente exportaciones que se hacen en Uruguay y algunas otras con Paraguay. Y lo particular de esto, que desde agosto del 2019, ahí me faltó el 1, perdón, se da el 30% del total de empréstitos. Lo cual es una primer señal. Agosto del 2019 ya habían sido las PASO. Y lo que se empieza a visualizar, analizando un poquito más internamente la situación financiera de la empresa, que la mayoría de los recursos adquiridos por la empresa, o a través de préstamos o demás, se observa venta, precio de transferencia. El precio de transferencia es muy común entre compañías transnacionales, entre casas matriz y filiales. Son precios diferenciales, no de mercado, que se utilizan muchas veces para eludir impuestos. Eludir impuestos no es evasión de impuestos, los abogados me lo pueden decir mucho mejor que yo, pero son formas de buscar saltear los controles cuando los impuestos son altos, cuando hay retenciones y demás. También pago de honorarios a terceros, o a brokers o intermediarios, y préstamos paralelos entre la casa matriz, Vicentín SAIC, y las empresas vinculadas en Uruguay y Paraguay. Lo raro de esta situación es que hacer una empresa de capitales y management nacional no requería remitir utilidades al extranjero. Sin embargo, lo hizo. Y es lo que yo defino como el inicio del fin. Se genera una situación a fin del 2019 de acumulación de compromisos impagos de más o menos 1.350 millones de dólares a 2.638 acreedores, alrededor al dólar oficial son 100.000 millones de pesos de deuda. Hago un paréntesis, cuando uno va a sacar un crédito le piden hasta el ADN la tatarabuela, y muchos de estos créditos que el Banco Nación otorgó fueron por vía mail, con una modificación de la caracterización de la carpeta, hasta incluso bordeando la interpretación legal de que el Banco Central de la República Argentina determina para la calificación financiera de los actores, de los sujetos crediticios. El 75% de la deuda con el sistema bancario y la FIP, 25% los productores agrícolas, copiadores y otros actores del agro. Y de la deuda con el sistema bancario, 18.000 millones de pesos con el Banco Nación, 1.800 con el Banco Provincia, con una financiera holandesa, 9.000 millones, y 1.400 con la FIP. En Entre Ríos, porque esto no es un caso que está lejos de nosotros, la deuda que genera Vicentín en este momento son 812 millones, de los cuales más de 500 millones son con el Banco Versa, y el resto deuda por compra de granos. Si nosotros podemos ver en un plano que ha hecho Juan Chimento, que me parece muy interesante, por eso se lo tomo prestado, si uno ve en color verde en este mapa, fíjense en la región donde se aglomera la mayoría de los hoy acreedores. La mayoría de los puntitos verdes, fíjense, por compra de grano. Son productores que Vicentín le está debiendo, siendo que las operaciones se realizaron. Esta es la misma situación en Entre Ríos, fíjense que no es una situación del cual no es ajena, sino que afecta a productores que en buena fe vendieron
sus cereales y demás a esta empresa. Tengan en cuenta que el mercado de cereales es muy particular, es un mercado de confianza. Si yo aparezco hoy con $1 millón, que obviamente no lo tengo, a meterme al mercado de granos, por más que vaya con la plata en la mano, no me venden. ¿Por qué? Porque no me conocen. Y hago una ruptura de un mercado donde se mueve mucho por confianza. Entonces acá hay una ruptura de confianza a esto, en general a lo que es la pampa húmeda y zonas aledañas, y a esto en la provincia de Entre Ríos. Y si vamos a un mapa global, fíjense en puntos rojos son la deuda financiera, donde se ubica. Fundamentalmente, esto es Holanda y Liechtenstein. Liechtenstein es un pequeño país de Europa que es un paraíso fiscal. En rojo acá es Delaware, un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Panamá, no tengo nada para decir al respecto. Y el sudeste asiático. Entonces, muy particular, la deuda con los bienes físicos nos queda a nosotros y los activos de deuda financiera fuera del país. ¿Qué deriva? Muy rápidamente, un quebranto del mercado de granos regional, porque obviamente es un jugador formador de precios y genera esta disrupción en el mercado. Hay una ruptura en la capacidad de confianza de los que conforman este mercado, grandes y chicos, porque el mercado grande se constituye por el universo de pequeños productores que son muy comunes en nuestra realidad. Después dos presunciones que obviamente me excede porque no tengo el dato objetivo, ni no soy quien para decirlo, pero uno es lavado de divisas por la forma que se dio la movilización de bienes y servicios y capital. Fuga de divisas en vistas del aprovechamiento de una normativa que está pensada, que se quiere, para empresas transnacionales, no para empresas de management local, con casa matriz acá, y la aparición de varias situaciones como empresas fantasma en país offshore, es decir, se plantea... Ricardo, sí. Ricardo, perdón, ¿Sí? te quedarían 3 minutitos para ir redondeando. Cierro en 3 minutos, gracias Marcelo. Empresa fantasma en país offshore, que es el caso que se está suponiendo de la empresa en Paraguay, y triangulación entre exportación y física y exportación documental entre Paraguay, Argentina, Uruguay, Panamá, Delaware y Liechtenstein. Dos situaciones para hacer. No hacer nada, y el riesgo que tenemos es una mayor concentración del mercado, una mayor extranjerización de la economía argentina en su rubro más importante de inserción internacional, menor capacidad para incidir en la formación de precios internos y externos, y el riesgo, por ejemplo, de que sea absorbida por otro de sus jugadores importantes, como es Glencore. Glencore el 2 de diciembre del 2019 pasa a controlar el 66.7% Renova, que es la principal procesadora de granos de la Argentina. Y otra cosa que es, intervenir no es expropiar. Se puede intervenir más allá de las cuestiones legales que Jorge aclaró perfectamente, que me excede porque él sabe derecho, pero no. Pero se puede facilitar una reestructuración ordenada que evite el quebranto de los productores y la banca pública fundamentalmente, y una expropiación obviamente una competencia del Congreso. Y por último, no toda intervención es ineficiente, estatal e ineficiente, tenemos caso de YPF Agro, INVAP, Aerolínea Argentina, que pueden ser el objeto o el espejo para mirar la recreación de una empresa mixta que puede servir como un ordenador del mercado, de un mercado que es bastante gris. Permite además contar como referencia al mercado de divisas de exportaciones, contribuye a mejorar los precios de referencia de compra al productor y además incide sobre la formación de precios en la producción. Y un modelo que lo tomo de una gente de Santa Fe, Contigiani, que lo ha planteado, que creo que alguna gente también de Cambiemos en el Parlamento lo está pensando, pensar una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que es hacerse cargo de las acciones de la empresa por impago a la banca pública, una suerte de alianza entre lo que queda Vicentina y YPF Agro, con participación mayoritaria de la nación, que incorpore el corporativismo importador agropecuario, que sería un componente de ordenador muy grande del espectro productivo, el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque es donde está instalada la empresa fundamentalmente, y una representación de los trabajadores. Creo que es una herramienta estratégica para fomentar un modelo de desarrollo territorial real de una vez por todas, y cierro, y quizás esto genera mucha polvareda, porque nos estamos tocando una de las vacas sagradas del modelo agroexportador, que cometió algún tipo de error de cálculo empresario o no, pero obviamente lo que no podemos hacer es no hacer nada, porque si lo dejamos librado a la fuerza del mercado, las consecuencias incluso para los mismos actores del mercado, sobre todo estoy pensando en los productores, puede ser mucho más dificultosa de lo que es hasta el momento. Esta sería mi intervención, gracias y perdón si me extendí en el tiempo. Bueno, muchas gracias Ricardo Hermosida.
Ya se había hecho la presentación del doctor Sergio Reciardo, a quien le damos la palabra ahora para escucharlo atentamente. Bueno, muchas gracias. Perdón por la interrupción, es culpa de internet. Así que tuve que cambiar de oficina, venirme a la facultad para poder charlar con ustedes. Abono un par de datos a lo que dijo el doctor Hermosida, que me parece a tener en cuenta para lo que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, esta empresa, si bien tiene una fuerte presencia en el sector agroexportador, se dijo bien, está en el decreto, el 9%, es la sexta en el ranking de las agroexportadoras, que ustedes saben, no sé si lo mencionó el doctor Hermosida, el sector, por lejos, el sector proveedor de divisas para la República, pero tiene muy baja incidencia en el mercado alimentario, es decir, en la producción de alimentos para el mercado interno tiene bajísima incidencia. Y destaco la diferencia con experiencias anteriores, es decir, no es una empresa anteriormente estatal que se privatizó y ahora se vuelve a estatizar, como el caso de Aerolíneas. O sea, acá no hay recuperación de nada, es decir, no es YPF, no es Aerolíneas, no es el Correo, etc. El concurso. Acá viene precedido de un APE, un acuerdo preventivo extrajudicial fracasado en enero, y por eso y había un pedido de quiebra de un acreedor. El concurso se presenta en Reconquista el 12 de febrero de 2020. El pasivo, redondeando un poco los datos expresados, son más o menos 1.350 millones de dólares. Preponderantemente bancos, más o menos un 40%, 800 millones de dólares. Hay 400 millones de proveedores, son unos 2.500 productores. Esto tiene que ver con la particularidad del negocio de Vicentín, que es la adquisición de granos para exportar, pero con el sistema de fijación de fijación a precio a término. Y hay unos 150 millones de dólares de impuestos, AFIP, organismos provinciales, etc. Quiero destacar una serie de situaciones. No había ni hay parálisis de la actividad económica de la empresa por la pandemia. Digo porque por ahí en el decreto se menciona la pandemia y no queda muy claro qué tiene que ver con la justificación. ¿Por qué? Porque estaba incluido dentro de las actividades esenciales, es decir, excluidas de la cuarentena. El juez, que es un juez realmente, yo no lo conozco, pero me imagino la poca estructura que tiene en el concurso, reprograma y adopta medidas de excepción, porque imagínense que lo que es en un juzgado de una localidad del interior del país que caiga semejante concurso. Y toma medidas adecuadas al caso, por ejemplo, una página web que la administra la sindicatura, inclusive corre la fecha límite para verificar, fijada originariamente para el 9 de junio, es decir, hace una semana, para el 25 de agosto, y lo más interesante que reglamenta un trámite de verificación de créditos no presencial, que es un modelo, es decir, desgraciadamente no tenemos tiempo para que les cuente cómo es el sistema, pero un sistema, los abogados que me están escuchando imaginarán más o menos cómo es el mecanismo de verificación de créditos a esta página web. Es decir, el concurso de Vicentín es un modelo de adaptación a las circunstancias. De ninguna manera la pandemia, la cuarentena consecuente a la pandemia ha generado un entorpecimiento adicional. Es decir, se trata del concurso hoy más importante del país, en un marco, una estructura judicial, me imagino, pobrísima. Entonces, son datos que voy tirando porque tienen que ver con la justificación o no de la intervención de Vicentín. Corresponde por aplicación de la ley de concursos, se están haciendo informes mensuales de la sindicatura respecto a la administración de la empresa concursada. La empresa concursada, por el solo hecho de estarla, algo mencionó Jorge, conserva la administración de sus bienes, pero bajo la vigilancia del síndico, artículo 15-16 de la ley de concursos,
de tal manera que no pueden hacer lo que quieren, no pueden enajenar bienes, porque hay inhibición general de bienes trabada, de tal manera que no hay un proceso de vaciamiento ni enajenación ni nada que se le parezca de esta empresa. Inclusive, y esto cabe destacarlo, que es posible que la empresa pueda ser intervenida por el juez del concurso, es decir, no es la facultad del juez del concurso, si se realizan actos prohibidos, actos sujetos a autorización sin autorización, la empresa realiza algunos de los actos que prevé la ley de concurso como que pueden ocasionar, puede producir que el juez del concurso decrete la intervención de la empresa. ¿Y qué es la intervención? Vamos a empezar a aclarar las cosas. Intervención es desplazar, es decir, colocar a otra persona para que ejerza la función que ejercían los administradores de la empresa concursada. Y otra aclaración que quiero hacer. La situación concursal de la empresa no impide el inicio de acciones de responsabilidad patrimonial y penal contra los dirigentes de la empresa, ¿sí? Contra los administradores, representantes, apoderados, etcétera, de la empresa. De ninguna manera el concurso impide que se inicien, repito, acciones de naturaleza patrimonial, de naturaleza penal, de naturaleza tributaria contra los responsables de la empresa, porque hace ya muchos años el derecho concursal a nivel universal y también argentino intenta separar la empresa del empresario, conservar la empresa y que el empresario se la arregle como puede. Este es un principio, no, sin afectar el derecho de propiedad. Bueno, aclaremos la cuestión. Y también está la posibilidad del salvataje. Esto es, si el concurso preventivo, digamos, si la empresa concursada no alcanza dentro del periodo de exclusividad voluntad suficiente de los acreedores que le otorguen acuerdo preventivo, no se derivaría en la quiebra, sino que se abre la alternativa del salvataje, el artículo 48 del Crackdown, es decir, la posibilidad de que las acciones de las empresas sean adquiridas por terceros, acreedores o no acreedores, inclusive se abre la posibilidad de que participe la cooperativa de trabajo. Y otra aclaración final, antes de entrar en el meollo de la cuestión, que es que hay una posibilidad, digamos, ¿en qué contexto se inserta esto? Porque acá se habló de soberanía alimentaria, que sinceramente no entiendo muy bien de qué se trata, pero hay otras empresas alimentarias en crisis en el país, y no tienen nada que ver con el sector, mejor dicho, no tienen la importancia y la relevancia del sector agroexportador, como el caso de Sancor, está en una situación delicada, y Molino Cañuelas, por mencionar algunos, que están en situación delicada y estos sí tienen incidencia en la formación de precios y en el mercado interno. El modus operandi del Poder Ejecutivo en esto fue similar al que utilizó la expresidenta Cristina Fernández en el caso de Aerolíneas Argentinas. Es decir, intervención y expropiación. El decreto 522/20, ya lo mencionó, Jorge, lo describió, creo que no necesitamos aclarar que ocupación temporal e intervención son medidas distintas. Acá están presentes las dos en el decreto, pero son dos medidas distintas y pueden aplicarse con o sin expropiación, ¿no? Si son cuestiones distintas. Hay que aclarar también que el interventor, en tanto sustituya a los administradores en el marco del concurso, no puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Va a estar sometido a las limitaciones que tienen los administradores de las empresas concursadas. Con lo cual, acá entramos en un terreno resbaladizo y de posible conflicto entre las instrucciones que le puede dar el Poder Ejecutivo con el sometimiento que el administrador de la empresa concursada, en este caso el interventor, debe, en el marco de la ley de concurso, al juez de concurso. Respecto a la expropiación, que todavía no sabemos de qué se trata, no se sabe qué se pretende expropiar. En el decreto habla de expropiación de la sociedad anónima. Y una aclaración paralela. La única concursada es la sociedad anónima. Las otras empresas del grupo no están concursadas. Entonces,
acá el decreto habla de expropiar la sociedad anónima. Señores, los sujetos de derecho no se expropian en el derecho argentino, no se pueden expropiar. Lo que se puede expropiar son bienes, no personas. Primera cuestión. Entonces no queda claro que si lo que se apunta, corrigiendo este defecto, me parece a mí, formal del decreto, no queda claro si lo que se pretende expropiar son los activos de la sociedad anónima o si son las acciones. En ese caso, el sujeto a expropiar serían los accionistas, no la empresa. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y ahora viene la apreciación de esta medida. De la expropiación no puedo decir más nada porque no se sabe. Es decir, el proyecto no se conoce, por lo menos yo no lo conozco, entonces sería adivinar. Vamos a hacer la apreciación de lo que se hizo. Lo primero que tenemos que decir es que la intervención en la República Argentina, para el derecho argentino, la intervención de una sociedad anónima solo puede ser dispuesta judicialmente, no por el Poder Ejecutivo. En esto coincido con Jorge, creo que es claramente ilegal, además de constitucional es ilegal. Se puede intervenir judicialmente una sociedad anónima, según lo que dispone el Código Procesal, un juez. La Ley General de Sociedades, un juez, en una acción de remoción de administradores. Lo que recién mencioné, la Ley de Concursos y Quiebra, cuando el juez, artículo 17 de la Ley de Concursos, dispone el desplazamiento del administrador. Y el Código Penal, artículo 305, los supuestos de lavado de dinero. Después no se puede. Es decir, el Poder Ejecutivo, no hay norma que autorice, legal, que autorice al Poder Ejecutivo a intervenir. Y la respuesta, la crisis empresaria, en nuestro derecho, tiene su respuesta en la Ley de Concursos y Quiebras, que debe adaptarse, por supuesto, más todo lo que estamos debatiendo desde hace meses, desde que empezó el problema de la pandemia y la crisis económica consecuente, la necesidad de adaptar. Yo he participado en muchos encuentros con juristas de distintos puntos del mundo, todos están preocupados cómo adecuar la normativa falencial a la situación provocada por la pandemia, pero en principio la respuesta a la crisis empresaria está en la Ley de Concursos y Quiebra. Habrá que ampliar plazos, habrá que readecuar los acuerdos preventivos en curso, etc. Pero entonces, la primera síntesis, mi crítica a esto, es que la intervención es ilegal. Más ilegal aún es cuando la empresa está sometida a un concurso preventivo, porque está dentro de un trámite judicial y, como dijo Jorge, acá hay una invasión del Ejecutivo a la esfera judicial. No hay necesidad ni urgencia. Si yo tengo decreto de urgencia, no lo es, no hay necesidad ni urgencia. Porque la misma situación concursal tutela el patrimonio, como acabamos de decir, a los acreedores que deberán presentarse a verificar sus créditos y a los trabajadores de la empresa. Los trabajadores de la empresa inclusive pueden controlar ahora más que antes a la empresa. Debe integrar el comité de control que fiscaliza junto con el síndico la administración de la empresa concursada. Se podría inclusive haber pedido a través del Banco Nación, que es un acreedor relevante, seguramente el acreedor más importante, inclusive una coadministración, pero dentro del concurso. Es decir, a mí me parece que muchos objetivos que se podrían haber logrado dentro de la legalidad, por ir por el costado, no sé si se van a poder lograr realmente. Bueno, ya mencionó Jorge el tema del avance en la causa judicial por parte del Ejecutivo, que violaría el artículo 109 de la Constitución, el tema de la suma del poder público en el artículo 29, el no respeto a la división de poderes, obviamente, y por supuesto la propiedad privada, ¿no? Porque esta característica, que no es solamente nuestra, es del mundo occidental, que para intervenir una sociedad se necesita una decisión judicial, tiene que ver con el derecho constitucional de propiedad. Es obvio, ¿sí? Porque tiene que haber un mérito, un motivo, un porqué meter mano en la propiedad privada.
sin respetar, al margen del tema de la expropiación. ¿Qué puede hacer el juez concursal para esto? Hay quienes opinan, inclusive el juez debería declarar de oficio la inconstitucionalidad del decreto. Otros dicen que no tiene que hacer nada, que es una cuestión que tiene que plantear la empresa o los accionistas. No sé, es una cuestión opinable. También por ahí he mencionado, no sé qué opinás vos, Jorge, que también acá se ha violentado una autonomía provincial, porque este es un proceso que tramita en una provincia argentina, y el gobierno federal ha intervenido en un proceso que tramita en un poder judicial provincial. ¿Se ha violado o no una autonomía provincial? Bueno. En mi opinión, el DNU 522 de intervención carece de fundamentos serios. Lo he leído 700 veces. Ni la situación de crisis económica, porque está aplicándose la ley de concurso y quiebra, ni la pandemia son motivos, para mí, una decisión irrazonable. Sabemos también, el DNU está destinado a realizar funciones legislativas. En realidad era un decreto común, porque para hacer lo que hizo no necesitaba un DNU, porque no es una función legislativa lo que hizo. Bueno, la otra cuestión es que se han manifestado motivaciones que no están en el decreto. Por ejemplo, el tema de la concentración del sector. Señores, reglamentemos de una vez por todas, hace 20 años está pendiente de reglamentación la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia, tenemos una muy buena Ley de Defensa de la Competencia, pero no está reglamentada. Y los distintos ejecutivos no la han reglamentado para seguir conservando el poder, porque mientras no porque funciona con un tribunal, algo parecido al Tribunal Fiscal de la Nación, que es un organismo que, si bien no pertenece al poder judicial, tiene independencia. Entonces los distintos gobiernos no han querido perder el poder, entonces no reglamentan la ley. Y así se han autorizado fusiones escandalosas como la de Cablevisión y Multicanal, por ejemplo, ¿no? Esto es una opinión personal mía. Entonces, y también, si se quería evitar la extranjerización, o sea, una mayor extranjerización, el mismo decreto dice que la mitad de las empresas son nacionales, del sector agroexportador. La otra mitad también, obviamente son extranjeras. Yo recuerdo que cuando después de la crisis de 2001-2002, hubo una norma que impidió que se utilizara el crackdown del artículo 48 de la ley de concurso, para evitar que empresas culturales, estaban pensando en los medios de comunicación, cayeran en manos extranjeras. Se podía utilizar un mecanismo sin necesidad de recurrir a esto, si la justificación era esta. Yo sumo a esto los malos antecedentes que tenemos de empresas en crisis administradas por el Estado. Los ingenios azucareros en las décadas del 60, el grupo Greco en los años 80, con muchos empleados, gran costo para el Estado, no cobran los acreedores. Hace unos años el Estado Nacional, por Greco, debió pagar indemnizaciones por varios millones de pesos, por responsabilidad por la administración. Es decir, no tenemos una buena tradición del Estado sacando empresas de la crisis. Ahora, yo pregunto, acá tenemos un Estado insolvente, el Estado Nacional es insolvente, culpa de todos nosotros, de todos, no de este gobierno ni del anterior, de todos nosotros. Está negociando con sus acreedores, refinanciando su deuda. ¿Puede este Estado solucionar el problema de una empresa privada en un sector altamente específico, especializado? Sinceramente. La otra pregunta que me hago, y la comparto, los productores, que es cierto, tienen este problema de pérdida de confianza, seguramente los 2000 y pico de estos productores están todos enojados, con Vicentín me imagino. ¿Pero van a confiar en el Estado? ¿Que el Estado les va a pagar? Yo tengo mis reservas, estas ya son opiniones. Creo que además, esto ya un poco me excedo, creo que ahuyenta la inversión extranjera y argentina. Cuando más inversiones se van a necesitar cuando salgamos de esta pandemia. Es decir, porque nos aproximamos a la mayor pérdida de fuente de trabajo
de la historia, por la recesión, no por culpa de este gobierno, sino por la crisis en la cual estamos inmersos. Entonces, me parece que esto no es saludable, no es bueno. Bueno, intenté seguir mi opinión a la parte técnica, pero bueno, no podemos desvincularlo de los factores políticos y económicos que están vinculados a esta cuestión. Gracias, gracias, muy amable por escuchar. Gracias Sergio por tu exposición y además por la capacidad de adaptación ahí que tuviste para cambiar de ámbito y seguir adelante. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas que están acá llegando ya en el chat. Así que vamos a ir leyendo con Gustavo y nos vamos a estirar unos minutos porque la verdad que el tema da para seguir reflexionando y mucho. La primera pregunta, que es para Jorge D'Agostino, de Ernesto Rey, dice: más que generador de dudas, la exposición del doctor D'Agostino fue, para mí que no soy abogado, una excelente exposición de certezas. La pregunta dice: ¿tiene algún fiscal para actuar de oficio o la Corte para decir, o habrá que llegar a la teoría de los hechos consumados y decir, listo, ya el tiempo hace de este fallo algo no sustancial? Agradece la exposición y te felicita, Jorge, por la claridad. Muchísimas gracias. Si coincide el juez, yo, dado que están habilitados el mecanismo de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, a los efectos de que el presidente articule los resortes por vía del Congreso, el juez mismo tiene la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad del decreto. Si el juez lo tiene, si los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer un planteo, si la empresa tiene la posibilidad de hacer un planteo, también lo tiene el fiscal para hacer el planteo de inconstitucionalidad. No hay ningún inconveniente respecto a los incumplimientos del dictado del decreto de necesidad y urgencia. Lo aclaro a esto porque el desarrollo de Ricardo fue un desarrollo argumental muy sólido que lleva a que uno concluya o no en que si es viable o no la expropiación de la empresa. Pero eso es un tema aparte de lo que nosotros desde el derecho constitucional expreso nosotros relatamos. De manera que yo no le veo ningún inconveniente al planteo de la inconstitucionalidad del decreto, que después pueda ser convalidado por la Corte. La Corte acá no es como la Corte de los Estados Unidos, que se rige por los precedentes. Nosotros tenemos una Corte que a veces se rige por los precedentes y a veces no. De manera que no sabemos si se rige por los precedentes. Todos esos precedentes que yo les diré, Berrochi, Risolía, Smith, consumidores argentinos, son situaciones que están en la jurisprudencia de la Corte, que nos da a la academia las bases para argumentar cómo la doctrina judicial interpreta, cómo rigen este tipo de artículos cuando se ponen en tensión. Pero eso está habilitado a plantear la inconstitucionalidad. Para mí, si a mí me preguntaran, yo le diría al juez, plantea la inconstitucionalidad porque te han metido una puñalada arriba de la caja judicial, y esto afecta notablemente el artículo 109, y yo le diría que él mismo active, como ya se hacía antes de que la Corte lo regulara, en el año 2001, con el decreto 1370 de la Rúa Cavallo, ya había jueces que lo declaraban inconstitucional sin pedido. Bien, muchas gracias, Jorge. Una nueva pregunta de Ernesto Rey para Ricardo Hermosida. Si bien el valor de las empresas globales es más importante que el de muchos países, no menos cierto es que a los dueños de capital son en general millones de ciudadanos del mundo que invierten en sus fondos para la vejez, obviamente en países donde no se los confisca. B, permanentemente vemos multas en Estados Unidos o Alemania
como estados a comportamientos de abuso de mercados u oligopólicos de esas empresas y obligaciones a vender o cambiar. ¿No es esto también importante tener en cuenta, a pesar de todas las cosas que sin duda deben mejorar la concepción capitalista, que básicamente respeta los contratos y el derecho de propiedad? Sin duda hay defectos y cosas para corregir, pero me da la sensación de cierto sesgo cuando se critica el capitalismo. Muchas gracias. ¿Cuántas horas tengo para responder esto? 2 minutos. Ah, buenísimo. Punto 1. Una de las facilidades, una de las ventajas que se tiene el desarrollo del capitalismo en el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho le pone controles, o podría ponerle controles a las inequidades o a las capacidades por ahí concentradoras que tiene la propia dinámica capitalista, como pasa con lo que se hizo mención de esos países. Punto 2. Que las sociedades anónimas o las empresas capitalistas corporativas, hay una múltiple cantidad de dueños, es relativo, porque lo que define el manejo de esas empresas es tener el control del directorio o el management de las empresas, que es tener el 51% de la silla, que en las asambleas accionarias se vota qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. Ejemplo, no hay Amazon sin Jeff Bezos, no hay Apple sin la familia Jobs, no hay Grupo Mexicano sin Carlos Slim, no existe Shell sin la corona holandesa, no existe Microsoft sin Gates, como no existe Molinos Río de la Plata sin Gregorio Pérez Compán, como no existe Grupo Consultatio sin Constantini, como no existe Techin sin Roca, o como no existe Grupo Macri sin los Macri. Entonces es relativo que en las empresas, sociedad anónima, haya una democracia decisoria, porque termina siendo el objeto es controlar el 51% del management. Acorde al derecho norteamericano, es el 10% porque no puede haber más de eso por la ley que tienen allá. Eso por un lado. No es que uno está haciendo una crítica al capitalismo, uno está haciendo una crítica a las formas perversas que el capitalismo toma en nuestras latitudes, que es una dinámica que viene con el desarrollo propio de la Argentina desde que aparece como tal. Es decir, la concentración económica no es positiva para el capitalismo y por eso lo mencioné a Schumpeter. Schumpeter, que es un tipo que escribe críticamente sobre la evolución del capitalismo, diciendo, cuidado, que si seguimos por y escribió a principios del siglo XX, si seguimos por este camino, nos chocamos la pared en algún momento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y eso sí relaja las capacidades regulatorias positivas del Estado. ¿Hay otra forma, como dice la pregunta? Sí. En la Argentina, los abogados que tienen más experiencia que yo y saben más de esto, lo pueden decir. Ricciardo hacía mención a la ley de defensa del consumidor. También está la defensa de la competencia. Son leyes que cuando cualquier gobierno las menciona, a las gremiales empresarias más importantes del país se les paran los pelos. Ya piensan que viene el soviet, viene una cosa extraña, y para todo lo contrario, son elementos que ajustan para bien la economía cuando se va tomando una forma que hasta incluso es anticapitalista y pasa a ser mercantilista o incluso feudal. Y por último quería agregar, por lo que Ricciardo decía sobre derecho concursal, es muy cierto lo que dice la ley, pero en lo personal me ha pasado, cuando uno dice, cuando una empresa va a la quiebra o va a concurso, que la empresa quiebra la empresa queda y los empresarios pagan. A mí en lo personal me ha pasado con ejemplos no muy lejanos en la ciudad de Paraná, que quiebran la empresa, los empresarios se guardan la plata y a los 10, 15 años cuando se levante la inhibición vuelven a aparecer limpios. Entonces por ahí la ley, yo la entiendo, hay que respetarla y demás, pero me parece que es necesario ponernos a adecuar las normas en virtud de la dinámica que el capitalismo tiene en la actualidad, porque si no, nos pasa por encima y el Estado de Derecho queda muy a la saga. Y no es una crítica al capitalismo, sino una necesidad de rediscutir críticamente al Estado de Derecho para ponerlo a la altura de esos desafíos que el capitalismo nos impone como sociedad. Gracias, no sé si contesté la pregunta. Bien, perfecto. Gracias, Ricardo. Tengo otra pregunta acá para Sergio. ¿Estás por ahí, Sergio? No sé si está Sergio. Sí, estoy acá. Perfecto. Roberto Porcel pregunta, ¿cuál sería el acto ineficaz en que habría incurrido la deudora para dar lugar a ser separadas de la administración? No conozco, lo que yo quise decir, perdón, tal vez me expresé mal.
Lo que quise decir es que dentro de la ley concursal, por la situación en concurso preventivo que está Vicentín, está dentro de la facultad del juez. Si la concursada y sus administradores realizan actos mencionados en el artículo 16, que se aplique el artículo 17. No sé si los ha habido o si los habrá, sinceramente no lo conozco. Digo que está la posibilidad, y dentro de las consecuencias por realizar actos ineficaces, está, digamos, como posibilidad la intervención, el artículo 17. Dije como una de las alternativas, pensando en la conservación del patrimonio, la preservación del interés de los acreedores, los trabajadores, etcétera, que creo que está suficientemente protegida en la ley concursal. Eso es lo que quise decir. No que se deba aplicar, que haya una... No sé si, tal vez no me expresé bien. Perfecto, perfecto. Seguimos con otra pregunta para Jorge. Pregunta al doctor Agostino de Luciano Ciccini: ¿qué herramientas tiene la Corte Suprema de Justicia para establecer impedimentos al desarrollo de esta expropiación, si es que las tiene? Bueno, justamente cuando me tocó hablar, yo hablé de las cuestiones políticas no justiciables. Acá tenemos un temita para conversar, interesantísimo. La propiedad es inviolable, dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero no es inviolable completamente, porque enseguida, con el punto y seguido, establece la primer gran excepción, que es la expropiación. Pero no es solamente la expropiación la única manera de violar la propiedad privada. Hay restricciones administrativas, los cables que se prenden en el techo de mi casa y no pagan ningún tipo de indemnización. Lo que ocurre es que con la expropiación se paga la indemnización, pero antes hay que declarar la utilidad pública. ¿Dónde está definida? En la totalidad de las normas jurídicas del derecho, ¿qué es utilidad pública? Y se infiere que el Estado utilizará el bien para producir un bien mejor que tenga efectos sociales, haciendo gala de la limitación del tiempo que tengo para hablar sobre la utilidad pública. ¿Puede la Corte, caso Vicentín, solamente caso Vicentín, puede la Corte regular cómo deben pensar los diputados y los senadores de la mayoría para establecer cuándo un acto de gobierno tiene o no utilidad pública? Yo particularmente pienso, con todas mis limitaciones, creo que no. Que si tiene un rasgo de razonabilidad, el Congreso puede establecer la utilidad pública con los contenidos que, supónganse que en el Congreso se establezca las diapositivas que pasó Ricardo hoy. ¿Cómo la Corte va a decir que no? ¿Cómo se puede llegar a decir que no tiene utilidad pública? Ahí pasamos al sistema de mayorías y minorías. La mayoría, que suponga la mayoría en este momento, el partido del gobierno, en el Congreso tiene mayorías en senadores, pero no tiene mayorías en diputados. En diputados tiene que hacer alianzas. Si hace alianzas y logra 127 diputados, porque es por mayoría simple, va a lograr la interpretación de que la expropiación de Vicentín acarrea una utilidad pública inmejorable para lograr la soberanía alimentaria, aunque a algunos no les guste, lo que ustedes quieran. Yo estoy diciendo qué es lo que va a pensar, qué es lo que van a pensar los diputados y los senadores de la mayoría, para colocar entre las 10 exportadoras más grandes una que establezca un precio testigo. Por supuesto que va a haber gente que va a decir otra vez una regulación de los precios. Eso es harina de otro costal. La declaración de utilidad pública, si logra principios mínimos de razonabilidad 28 de la Constitución Nacional, no creo que pueda ser atacada por la Corte Suprema de Justicia, salvo que
se expropie por decreto de necesidad de urgencia, y ahí sí, ya tenemos una inconstitucionalidad de arranque. Pero si es por ley y siguiendo el mecanismo del pago de la indemnización, tendrá que justificar cómo va a lograr establecer el presupuesto, porque si Vicentín le debe al Banco Nación 18.000 millones, pero su déficit es de 100.000 millones, hay una diferencia para hacerse cargo, de manera que tendrán que establecer esa pauta y correrá sin lugar a duda como una cuestión política no justiciable. Bueno, en nombre de la Facultad Teresa de Ávila, quiero agradecer particularmente a nuestros profesores, Jorge Agostino, Sergio Reyardo, Ricardo Armorcida, las interesantísimas exposiciones, la riqueza de las mismas. La verdad que particularmente yo me voy sabiendo un poquito más de lo que sabía hasta ahora. Les agradecemos también a todos los participantes que se han sumado, y esperamos volver a encontrarnos en otros webinars, en otros encuentros a través de la tecnología. Muchas gracias y buenas noches a todos.